Hablar de raíces es, a simple vista, inofensivo o poco particular. Otras veces se convierte en una discusión de carácter ecológico o de contenido cultural. Lo cierto es que todo siempre ha de tener una raíz. La raíz no se detiene en ningún momento. Esta se desarrolla y se ramifica. Es un órgano subterráneo que crece en dirección inversa al tallo, proveyéndole a la planta el ADN del suelo donde está sembrado. El ser humano también tiene raíces que constituyen el elemento oculto de su ser, de sus emociones más íntimas y del apego que éste pueda tener con la realidad a la que está atado. Las raíces son la profundidad del inconsciente y el alma de un hombre y una mujer. Son los valores y creencias, los lazos familiares que yacen en el pasado y que hoy palpitan con fuerza. Son el origen, el motivo y la razón de sus eventos y sus acciones. Quédese junto a Edwin y Ana Lucía Orozco y descubra cómo romper las raíces de iniquidad. Bendiciones, bendiciones, amados hermanos televidentes. Continuamos con esta serie cortando ciclos de iniquidad, esa puerta que nos muestra la palabra de Dios para entender por qué nos suceden cosas que a veces no tenemos ni explicación con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros nietos, en fin. Como dijimos en los programas, al ser esto una serie, amados hermanos, como dijimos en los programas anteriores, es bueno que usted, hasta donde pueda, nos siga y comparta con otros. Máxime ahora que hay tantísima facilidad para poder ver la televisión y también por los medios sociales, las redes sociales. El Espíritu Santo sigue haciendo maravillas, sigue moviendo las aguas de una manera tremenda, poniendo en las manos del pueblo de Dios la luz de la palabra y el poder, la potencia de su poder. Entonces, aprovechemos y entendamos que Dios quiere y está abriendo, aún a través de la ciencia, conceptos que la Biblia los menciona de miles de años atrás. La ciencia los está corroborando, no, porque la Biblia no la puede corroborar nadie, es la palabra de Dios, es la verdad de Dios y se cumple, solo que va develando cosas conforme pasa el tiempo y como avanza la ciencia. Y la ciencia que reconoce lo que son los ciclos de iniquidad, cosa que no sucedía cuando nosotros nos convertimos. Se decía que no, que eso no podía ser posible, que ya la obra de salvación abarcaba todo, y efectivamente, pero hay que hacer ciertas peleas a nivel espiritual e investigar nuestros ancestros para poder tener soluciones, porque si usted ve ahora aquí, en esta mesa, los miles de peticiones
que recibimos constantemente, y hay un saquito ahí a la par también lleno de problemas, de enfermedades, de ansiedades, personas que nos mandan a contar cómo su madre, siendo una mujer joven de 30, 40 años, tiene 5 o 10 de estar encerrada en su cuarto, que solo sale a bañarse o alimentarse, se vuelve a encerrar en su cuarto, jovencitas con unas esquizofrenias impresionantes, y ahora es muy familiar para nosotros el hablar de los problemas de bipolaridad, de las enfermedades autoinmunes que se están dando en este siglo XXI. Las enfermedades del siglo XXI tienen que ver con toda esta cuestión que los aires se están moviendo por toda parte, y tenemos que tener un entendimiento muy profundo de las cosas espirituales. Entonces, la mejor manera de ver si el problema de mi hijo tiene una raíz es hacer un mapa o un árbol genealógico. Por eso es que la Biblia, si usted ve en Mateo la genealogía de Jesús, fulano engendró a Mengano y el otro al otro y el otro, y ahí va dando la genealogía. En Crónicas, en Reyes, vienen las genealogías de todos los héroes de la fe, de tiempos de David, de Jeremías, de Isaías, porque es muy importante saber las genealogías para poder ubicar los problemas familiares. Y gracias a Dios la ciencia, es reciente esto, está aceptando y confirmando lo que la Biblia ha dicho hace miles de años, y la ciencia se llama epigenética, y lo primero que dicen es el traspaso, la transferencia de trastornos emocionales en las familias, porque los padres su función es transgeneracional. Entonces, veamos este mapita, ya vimos otro en programas pasados. Veamos esta de una familia limpia, sin ciclos de iniquidad en sus ancestros, pero veamos lo que pasó. Por favorcito. Vean esta familia: bisabuelos, abuelos, padres, limpios de iniquidad. Pero hubo alguien en los padres actuales que abrió la puerta para los trastornos de ansiedad generalizada y se casa con una señora que tenía neurosis. Esas mezclas son tremendas. Entonces, los hijos, uno tiene por problemas histrónicos, otros tienen trastornos paranoides y otros trastornos de ansiedad generalizada. Porque hasta eso, hermanos, nosotros ahora enseñamos a las parejas desde hace tiempo que se van a casar, y a otras que no les conviene, porque cada cual trae toda su historia. Y vean, los nietos de esta familia aparecen con un trastorno adaptativo. Miren, pasado limpio, totalmente no había ciclos de iniquidad en ninguno de los bisabuelos y toda esta cosa. Pero llegó el momento en que entró alguien a la familia que tenía trastornos de ansiedad generalizada y neurosis. Entonces empieza a correr esa cadena en los hijos y en los nietos. Trastornos de ansiedad generalizada, trastornos paranoides en los hijos, trastornos histriónicos en los hijos y trastorno adaptativo en los nietos. Vea usted, porque usted puede decir, mi familia es honorabilísima y no hay nada en el pasado. Pero alguien de su familia se casa con alguien que trae su problemática, y vea usted lo que sucede. ¡Qué tremendo! Entonces, es importantísimo, como les decía, hacer un mapa o un árbol genealógico. La epigenética, que es la que está ahora aceptando que hay translación o transferencia de problemas familiares, y a veces muy serios. Cuando veamos la raíz de iniquidad, de parafilia, usted se va a asustar.
volvemos a la pregunta, ¿qué es la iniquidad? ¿Es igual que el pecado? ¿Es diferente? ¿Es lo mismo? Veamos qué es la iniquidad. La iniquidad es, ya lo hemos visto, un patrón de conducta repetitivo que va pasando de padres, abuelos, de abuelos a padres y de padres a hijos. Una tendencia al pecado, a las adicciones, a la rebelión, a los trastornos mentales, en fin, a tanta cosa terrible. Una inclinación. Ahora hay inclinaciones, hermanos, si ustedes lo saben, inclinaciones fuera de naturaleza de las que la Biblia habla. Un hábito de conducta que transgrede la ley de Dios. Solución: hacer un mapa de la familia, un árbol genealógico de la familia, ubicar el ciclo de iniquidad que se da y ubicarlo y ver la salida para esto. Porque empezamos en los lomos de nuestros ancestros. Veamos la siguiente nota para que usted siga bien ubicadito y tengan soluciones a sus problemas. Gloria al nombre de Jesús. Lomos, los lomos. Gloria al nombre de Jesús. Dice que Leví estaba en los lomos de Abraham. Es el asiento de fortaleza, la base de la espalda. Bueno, más o menos en ese sitio. De ahí proceden los descendientes, porque en el varón, siendo bebecito en el útero de su madre, ha tenido los testículos, la parte de reproducción en su vientre. En su vientre. Estuvimos en las entrañas de nuestro Padre antes de estar en el vientre de nuestra madre. Eso le dijo el Señor a Jeremías: antes de que formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. ¿Por qué razón? Porque él estuvo en los lomos de su padre. Veamos esta nota que es muy linda con respecto a Leví, el bisnieto de Abraham. ¿Cómo puede ser que Leví, 200 años antes de nacer, pagara los diezmos? ¿Cómo es eso? Si vea, Abraham da los diezmos a Melquisedec y potencialmente Leví estaba en el interior de su antepasado, en los lomos de Abraham, por lo que quedó involucrado en la acción de su bisabuelo. Leví le fue tomado el diezmo que Abraham dio, le fue contado a Leví 200 años antes de que naciera, porque estaba en los lomos de su abuelo y recibe la bendición de Abraham. Esto lo hemos repetido porque a veces no todos ven los programas seguidos y se quedan sin la información. Hermanos, en el momento en que mi bisabuelo pecó, mi abuelo estaba en los lomos de mi bisabuelo. Mi padre estaba en los lomos de mi abuelo y yo en los lomos de mi padre. Así es como funciona el asunto. Y se da tantas situaciones como estas peticiones que tenemos aquí, de las que las personas no encuentran solución porque la situación viene de atrás, de años y años atrás. Y en la actualidad, ¿qué es lo que, con conocimiento ya de la palabra y de todo, por qué abrimos, como vimos al principio del programa, una familia sin nada de iniquidad, y como un miembro que ingresó a la familia venía cargadito de iniquidad y ya empieza la cadena a funcionar? Vea qué tremendo. Veamos la siguiente notita
porque ahora, ¿qué provoca que se establezca una raíz de iniquidad? Veámoslo, por favor. Vean, por ejemplo, la raíz de impureza sexual o parafilia o perversión sexual, de moda en estos días. ¿Por qué? Por las obras de la carne, Gálatas 5, 17, 49. Hay un fruto en esta raíz: adulterio, inmundicia, pornografía. Hay otro fruto: voyerismo, seducción, fornicación. Ahora que se ve tanto el abuso de niños pequeños, lascivia, incesto, concupiscencia, es parte de los frutos del árbol de esa raíz. Por eso, amados hermanos, no hay que quitar la telaraña. Lo que hay que hacer es matar a la araña. Hay que matar a la araña. O sea, a veces pedimos oración y con todo derecho. Aquí lo tenemos, hermanos. Aquí tenemos las cantidades y con mucho amor. La iglesia, mire cómo están de arrugadas. La iglesia ora, llora en los ayunos que hacemos de 15 días a principio de año. Acabamos de terminar otro ayuno que se hizo una semana y ahí están sus peticiones por las que se ora. Pero a veces no se da en el blanco, no se ve la respuesta a la oración. ¿Por qué razón? Porque la raíz y la fuente está en un familiar que hasta eso ingresó a la familia. Nosotros, pues teniendo un poquito de conocimiento por la experiencia tan terrible que yo viví, por la experiencia que vivió mi esposo también, nos gusta enseñar esto a las parejas que se van a casar. ¿Por qué razón? Porque puede haber una familia cristiana y está la muchacha o el muchacho perteneciente a esa familia que tiene compromiso con el Señor, pero ingresa una novia o ingresa un novio que trae ciclos de iniquidad. Si se casan así, hermanos, los descendientes de ellos ya ellos inician una cadena nueva de iniquidad. Hay algo en la eugenesia que es algo que explicó Carl Jung, que fue un discípulo de Freud, del padre de la psicología, hermanos, donde se habla de que una persona, un hombre que es demasiado impuro, no impuro, tiene otro nombre esto, bueno, que no tiene freno para el pecado sexual, y una muchacha que es igual, ¿qué sucede? Que sus líquidos seminales, los espermatozoides, están impregnados de la condición moral de ese chico, y el óvulo en la muchacha está también impregnado de la forma de ser de esa chica. Entonces, ¿saben qué están haciendo? Personas inconversas, pero que tienen grandes intenciones para sus descendientes. Hay lugares en Israel, en Inglaterra y en Francia, donde la pareja va a unos procesos de liberación, no religiosos, científicos, de liberación de sus traumas, de sus vicios, de sus problemas emocionales, para limpiar, para deshacerse de los odios, de los rencores, de la malicia, de todo antes de casarse. Lamentablemente en el pueblo de Dios, bueno, aquí nosotros hacemos lo que podemos en nuestra iglesia con las parejas que se van a casar para explicarles estas situaciones, porque si no inician un ciclo que lo heredan sus hijos, lo heredarán los hijos de sus hijos y ahí va la cadena. Y es una injusticia, hermanos, porque todavía en el caso mío, como expliqué en otro programa,
mis ancestros no conocían a Dios, no conocieron a Jesucristo, andaban en tinieblas. Y eso justifica tanta cosa que se metió a la familia, tanta raíz de iniquidad tan terribles. Pero nosotros que conocemos el reino, que conocemos la palabra y que no nos sometamos voluntariamente a una liberación, a hacer un mapa de la familia para evitar que se transgreda más y que se inicien cadenas que van a afectar a nuestros hijos, eso sí es una ingratitud, porque tenemos el conocimiento. Otra enfermedad también del siglo XXI, el autismo. Y veamos de nuevo, para que les vaya quedando ahí, el otro mapa de herencia. Vamos a verlo. Ok, ahora vamos de abajo hacia arriba. Un niño con esquizofrenia, con nombres que se le den ahora. ¿De dónde proviene eso? Pues de que los padres tienen un trastorno bipolar. ¿Y esos padres por qué tienen un trastorno bipolar? ¿Qué pasó en la vida de ellos? Que los ancestros de ellos, los abuelos de ese chico, tenían depresión en sus diferentes fases. Y la depresión también estuvo en sus bisabuelos. Hermanos, y la depresión es un infierno. Quien ha vivido la depresión, y aquí en las peticiones nos hablan mucho de eso, es un infierno. Veámoslo ahora así. Los bisabuelos con depresión. Los abuelos, uno de los dos, con depresión. Va aumentando, por decirlo así, el efecto. Los padres traen un trastorno bipolar. Y los hijos de estos padres ya traen la esquizofrenia. Hermanos, la esquizofrenia es terrible, es incurable. La persona ve visiones que no son reales, totalmente lo que podemos llamar en términos normales locura. Tuvimos a un chico aquí hace muchos años con este tipo de problemas. Es que son cosas de la mente que solo los que la sufren pueden entenderlo. Y tratamos de ayudarlo, pero fue imposible. Los padres se opusieron. Veamos otra notita sobre Melquisedec. Gloria a Dios. Porque en cierto sentido, cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, ahí inicia un ciclo, pero de bendición. Abraham llevaba ya en su cuerpo a sus descendientes que aún no habían nacido. Esos son los lomos. Abraham llevaba ya en su cuerpo a sus descendientes que aún no habían nacido. Procedemos de los lomos de nuestros padres, varones, porque estamos en los lomos de ellos antes de estar en el vientre de nuestra madre. Eso fue lo que el Señor le dijo a Jeremías, y toda la Biblia nos habla de sacaré un linaje de tus lomos, sacaré un linaje, le dijo el Señor a David, de tus entrañas. ¿Acaso que un embarazo lo llevan los varones? Pero eso le dijo el Señor a David. Sacaré un linaje de tus entrañas. Se refería a lo que ya hemos hablado, de que el bebecito varón en el vientre de su madre tiene los testículos, que son los órganos reproductivos, en el abdomen, los tienen en la panza, como decimos aquí, y al 8º mes de gestación bajan al escroto, pero primero estuvieron en las entrañas del varón. Y ese es nuestro origen primario.
Hermanos, ojalá que hasta aquí no se pierda un solo de estos programas. Vamos a ver cada raíz con los efectos que tiene. La raíz de religiosidad, la raíz de rebelión, la raíz de temor, la raíz de brujería, todo eso lo vamos a estar viendo. Y ojalá que usted nos siga, se haga un mapa generacional y Dios le dirija a poder cerrar puertas, como decimos, para cortar esas raíces y dejar las acciones, las actitudes que llevaron a nuestros padres, a nuestros abuelos y a bisabuelos a que esas cadenas de herencia que hoy la ciencia las llama epigenética, la ciencia ya lo comprueba. Dios les bendiga abundantemente, les bendiga abundantemente. Esto es Dios TV, desde aquí, desde San José, Costa Rica, y por la cadena Enlace. Bendiciones.